Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bonita mañana para todos ustedes. Qué felicidad estar nuevamente acá en Palabra Cierta para llevarles este excelente espacio, como siempre, con temas interesantes, buenos invitados y además con esta energía maravillosa que tiene todo el equipo de producción y, por supuesto, este servidor para conectar con cada uno de ustedes. Quiero aprovechar este inicio de programa para hacer un reclamo que normalmente hago acá, y es que tenemos que hacer cultura, señores, tenemos que hacer conciencia. Venía saliendo en estos días de un local en la Francisco de Miranda y resulta que venían 3 autobuses, uno en cada canal, y atrás venían 3 autobuses más. Y yo decía, es increíble cómo nosotros nos estamos de alguna manera comiendo, nos estamos maltratando, nos estamos estorbando, si lo queremos ver así. Tenemos que crear conciencia ciudadana y sobre todo respetar las normas de tránsito, porque esto definitivamente, como dice el meme por allí, ya no aguanto más. Y si queremos un mejor país, el cambio comienza por casa. Así que más conciencia, amigos conductores, por favor. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Por allí pueden opinar lo que ustedes quieran, además también sugerirnos algunos invitados o temas. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de nuestra aplicación, que es Televen Stream, que la pueden descargar completamente gratis para gozarse ese contenido exclusivo que tiene nuestro canal para todos ustedes. Hoy vamos a conectarnos con nuestra humanidad a través de un proceso adaptativo que nos permite navegar por la vida, las emociones. Estas son como las olas en el océano de nuestra experiencia humana, se alzan y caen, a veces suaves y otras veces fuertes, pero ¿qué son realmente las emociones? Una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. Cuando experimentamos una emoción, nuestro cuerpo y mente se sincronizan en una danza compleja. Es como si el corazón y el cerebro se comunicaran en un lenguaje secreto y nosotros, los observadores internos, nos vemos atrapados de esta sinfonía de sensaciones. Además, nos permiten adaptarnos al mundo que nos rodea. Imagina que estás en una selva, de repente escuchas un rugido, tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan y tus sentidos se agudizan. ¿Qué está sucediendo? Tu emoción de miedo te está preparando para enfrentar el peligro y huir. Es una respuesta automática, una reacción que nos ha ayudado a sobrevivir durante milenios. Las emociones son como las notas en una partitura, que cada una tiene su tono, su ritmo y su intensidad. Nos guían, nos desafían y nos conectan con nuestra humanidad compartida. Así que hoy vamos a descubrir la historia que hay detrás de cada emoción y aprender a definir cada una de ellas. Y para eso hoy nos acompaña una gran profesional de la materia. Ella es psicólogo especialista en autoestima, relaciones interpersonales y seguridad emocional. Además, gran amiga de la casa. Recibamos nuevamente a mi querida Tachi Osorio. Bienvenida otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Chévere. Feliz, como Mira, siempre. andamos una paleta similar. Sí, hay armonía sí, en el estudio. Sí, sí. Tachi, vamos a hablar de emociones, un tema que me interesa muchísimo y por supuesto, como siempre, nuestro equipo de producción salió a la calle a ver qué piensa la gente acerca de las emociones. ¿Las conocen? ¿Las manejan? Porque esto de ser humanos no es nada fácil. Vamos a verlo. La felicidad es una decisión. Nosotros decidimos si estamos felices dependiendo de las circunstancias. Claro, hay circunstancias en las que nosotros no vamos a poder manejar nuestras emociones. Si perdemos a un familiar, no podemos estar felices del todo porque tenemos ese vacío, tenemos esa tristeza allí, es una emoción que nos embarga, ¿sí? Pero tenemos emociones positivas y emociones negativas. Ya esto sería este tipo de emociones negativas. Mas, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que todos los días vamos a enfrentar desafíos y retos diferentes, por los cuales debemos decidir salir de casa felices. Si tenemos problemas personales y vamos a trabajar, debemos decidir dejar esos problemas personales en casa y llegar al trabajo siempre con una sonrisa, tratando de que esa pompita de jabón que está por estallar de esa emoción no estalle, sino que nosotros sepamos manejar esas emociones. Lo que es la tristeza, la depresión, afecta a tanto el estado psicológico como el estado emocional. Es un estado donde la persona se siente paralizada, siente como que todo está en oscuridad
y no tiene ningún motivo de felicidad, pues. Eso depende de cómo decidamos levantarnos en el día a día, pues. Si nosotros tenemos una mente positiva, vamos a estar activos, vamos a estar feliz, contento con las expectativas que tengamos en nuestros pensamientos. Tachi, el gran filósofo griego Aristóteles decía que las emociones nos gobiernan. ¿Tenía razón? Nos definen muchas veces la forma de ver la vida y de comportarnos, definitivamente. O sea, hay un poder inmenso dentro de cada emoción y vean cómo las personas sí quizás están claras de cómo definirlas, pero manejarlas es sencillo. Ahí tiene su proceso que puede aprenderse, que es lo más importante. Es mejor gestionarlas que controlarlas. Vamos a ver si se puede. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de las emociones con Tachi Osorio acá. En Palabra Cierta, ya venimos con más porque seguramente más de uno estará allí. Ay, Dios mío, ¿qué hago yo con las emociones? ¿Será que nos gobiernan o no? Ya venimos. Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para sumergirnos en este fascinante tema, las emociones, con nuestra super invitada de hoy, la psicóloga Tachi Osorio. Tachi, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, me encanta porque tú tienes mucha curiosidad por los temas de la salud mental, de la inteligencia emocional, y es importante que hablemos de eso. Mira, vamos a comenzar a definir las emociones. ¿Qué son las emociones? Mira, ya la neurociencia y lo último que he investigado, que es la biología molecular, nos ha dicho que realmente las emociones vienen principalmente por nuestra forma de pensar. Si yo tengo un pensamiento muy negativo o muy positivo, probablemente eso va a generar dentro de mí emociones placenteras y displacenteras. Ellas tienen un efecto físico que muchas veces no le prestamos atención y uno que está más cargado de sensaciones. Por eso se dice que es una reacción fisiopsíquica, ¿no? Correcto. O psicofísica, como lo quieran decir. Sí. El orden no altera el resultado. La definición. ¿No? Ahora, cuando hablamos de emociones, estamos hablando de una reacción química que se da por esa conexión con el pensamiento. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos? 60.000 pensamientos al día aproximadamente. Ponte que sean 20.000, 30.000, los que fuesen. Pero, oye, estamos hablando de que emociones son más de 60, más de 100. Hay un cálculo por allí. ¿Cómo se asocian además con esos pensamientos? Sí, las últimas investigaciones de las cuales yo estoy súper feliz de haber estudiado es que ya nos dicen que tenemos 87 emociones. Definidas. Definidas. Okay. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando hemos profundizado en la inteligencia emocional, que es el, como yo le llamo, el papá de los helados de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, sí, claro. Él nos ha explicado que mucho de estas emociones tienen sus consecuencias, que son los sentimientos. Si las metemos a todos en este paquete, llegamos a las 87. Okay. ¿Por qué? Porque hay unas que son como más primarias, se le puede decir así, y la consecuencia de ellos son estos sentimientos. Entonces, bueno, ahí está una serie de cosas jugándose últimamente para poder quizás saberlas, identificar y no confundirnos, porque como somos únicos, dependiendo de nuestra historia y dependiendo de lo que hayamos vivido, probablemente tú no sientas la tristeza igual que yo. Mira, hablando de emociones básicas, si me voy intensamente, alegría, tristeza, desagrado, miedo y alegría. ¿Correcto? ¿Cierto? Sí. 5 emociones básicas, emociones, pero ¿qué son los sentimientos? Porque ahora yo creo que me confundí, más de uno por allí debe estar ya abajo. Pero, amiga, ¿qué son las emociones y qué son los sentimientos? ¿No es lo mismo? Los sentimientos son las consecuencias de estas emociones. Ah, es la consecuencia de una emoción. Es como ellas, yo como ser humano, las mantengo en el tiempo. Si tú te pones a leer, y seguramente los que nos van a ver en el programa van a investigar más, eso esperamos, se darán cuenta que las emociones son temporales, son efímeras, duran muy poco. Okay. Pero el ser humano tiene la capacidad de durarlo en el tiempo, es decir, de quedarse con esa emoción pensándola, sintiéndola, buscándole las mil y unas razones, y es donde entonces llega el sentimiento. Por ejemplo, un sentimiento es la ansiedad. Vale, por ejemplo, yo estoy alegre de verte hoy. Y ya pasé el programa, media hora, recuerdo que viniste. ¿Qué me queda a mí? Una sensación de placer. Correcto, o de nostalgia, o de recuerdo. Cónchale, porque o se fue Tachi. de gratitud, espero. Ya, o sea, la emoción se despierta y una vez que se despierta, que dices tú que es algo muy rápido, es efímero, comienza el sentimiento. Y el sentimiento entonces está más asociado al pensamiento, al recuerdo. Exactamente, muy bien. Y por eso es que
se le da la definición a las emociones de que realmente viene del pensamiento, porque nosotros muchas veces lo que vamos es pensando, ¿y cómo me hizo sentir esto? ¿Y qué hubiese pasado si Tachi de repente durara más tiempo? O si hiciéramos algo juntos, qué sé yo, ¿no? Parte de cuando uno va pensando y dándole razones a esas emociones es donde llegan los sentimientos. Por aquí la parte fundamental es entender que muchas de ellas pueden irse y eso está bien. No tenemos que quedarnos con esa emoción a lo largo del tiempo, porque si es displacentera, ¿qué pudiera suceder? Sí, claro, te quedas allí en ese hueco profundo y comienzas además también a echarle leña al fuego, como digo yo coloquialmente, porque si yo tengo una emoción como por ejemplo, Tachi, la tristeza, y comienzo a justificar por qué estoy triste, la tristeza va a aumentar. Correcto. Y sí, ya las mismas investigaciones de la neurociencia nos han dicho que los pensamientos son una energía. O sea, tienen la capacidad de poder ser comparadas con la electricidad que puede iniciar el prender una licuadora. Wow. Entonces, si tenemos esa capacidad tan fuerte de pensar, vamos a usarlas a nuestro favor. Es como cuando me preguntan, doctora, yo no quiero pensar más. Y yo te pregunto, ¿pero en qué estás pensando? Claro, ¿dónde estás ubicando esa energía? ¿Dónde estás llevando tu atención? Claro. Que es tu energía, que es tu enfoque, tu determinación. Sí, hay días en que uno no se despierta con las mejores ganas, o estás pasando por un proceso de duelo, o realmente el estrés se está haciendo sentir dentro de ti, pero ahí viene la pregunta más importante: ¿dónde lo siento? Okay. Que es una pregunta que muchas veces no nos hacemos tampoco, y por eso las investigaciones nos han dicho que principalmente donde está el primer indicador de una emoción es tu cuerpo. O sea, hay un refrán que ahorita no recuerdo quién lo dijo, pero es como que estoy triste porque mi cuerpo me lo está diciendo. Wow, eso es somatizar, ¿no? Exactamente, pero no desde el punto de vista negativo, sino desde la señal de cómo yo siento la rabia en mí. Por ejemplo, sería interesante preguntarte, cuando tú estás molesto, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? La rabia. En el estómago. Muy bien. De una vez. Y es una zona muy común en las personas, pero probablemente a Tachi la rabia no le da en el estómago, sino que le duele la cabeza. Entonces, mira qué importante es comenzar a hacer ese chequeo, ese escáner, como lo quieras llamar. ¿No? Exactamente. De cómo mis emociones, las mías, pueden sentirse y cómo yo las llevo a la sociedad, a la parte de que se le llama conexión significativa. Claro, es como el enamoramiento, ¿no? Hay gente que se enamora light, pero hay gente que cuando se enamora lo pierde todo. ¿Sí? Porque es muy profundo, exactamente. Es que hay el amor emociones. lo siento en todo mi cuerpo, en mi ser, en mis pensamientos, y capaz otro dice, bueno, sí, hay algo de amor, pero no para tanto. Y allí perfectamente puede entrar en juego nuestro tipo de pensamiento. Porque si tenemos un pensamiento más racional, probablemente el que está enamorado de vez en cuando piense, ya va, porque ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Pero quien tiene un pensamiento mucho más emocional, que está bien trabajado por su mente emocional, por la parte más límbica, no veo, no siento, todo lo quiero, todo lo amo. Qué interesante, Tachi. Antes de irnos al corte comercial, ¿las emociones son buenas o malas? ¿Son placenteras o displacenteras? ¿Cómo las calificamos? Porque la gente sí, rápidamente a la ligera te dice, no, es que eso es malo sentirlo. ¿Cómo se define? Las emociones se sienten, por lo tanto no son negativas. Simplemente que cada una de ellas tiene una función y es permitirnos vivir. Así que no son negativas, son algunas más placenteras que otras. Qué sabroso es sentir una emoción, porque oye, Tachi, esa gente que sufre de algo llamado, lo investigué, alexitimia, que es cuando no sienten emociones. Qué terrible que alguien frente a ti te caiga mal y tú no puedas sentir eso, y además desde el pensamiento racional digas, es que yo necesito molestarme, pero no puedo sentir. Así la vida no es nada bonita. Pero en la próxima parte quiero que sigamos desarrollando este maravilloso tema de las emociones, hoy conversando con la psicóloga Tachi Osorio. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta con más de Palabra Cierta, hoy hablando de las emociones con Tachi Osorio. Tema súper interesante, Tachi, le tememos a sentir porque, cónchale, es que si yo siento, ¿cómo hago luego para salir de esa emoción? Ya hablaste, por supuesto, del padre de la inteligencia emocional, como lo es Daniel Goleman, pero a rasgos generales, la emocionalidad, vivirla, uno, es vital, pero manejarla o controlar eso que estás sintiendo. Excelente pregunta. O gerenciar, ¿no? Porque es que hay tantos términos, Tachi. Sí, pero ¿qué ocurre con la palabra controlar? Que ya socialmente le hemos puesto como una connotación emocional muy rígida, muy de pesadez.
muy de obligado. Ok. Entonces, cuando gestionamos, se nos hace mucho más fácil poder hacernos preguntas, que al final eso es lo que para los seres humanos nos va a ayudar muchas veces a saber gestionar las emociones. Preguntarnos qué hacer con ella, si últimamente yo le he sentido, pero mi cuerpo me lo estuvo diciendo, yo no le presté atención, o de repente viví algo que para mí fue tan importante que lo anulé y ahora mi cuerpo me lo da a entender. O sea, sí siento que es mucho mejor entenderlo desde la gestión, desde la gerencial, Ok. a controlar, porque pareciera que es algo como que tú te reprimes. Claro. No sé si lo ves de esa Y forma. reprimir está súper mal, ¿no? Porque de alguna manera luego se acumula y se somatiza y puede ser mucho peor. La otra vez leí a Tachi que la enfermedad del siglo XXI tiene que ver con el estrés y con la ansiedad. O sea, enfermedades psicosomáticas. ¿Tiene esto mucho Sí. sentido? Sí, bueno, el estrés es bastantes síntomas físicos. O sea, si pudiéramos diferenciar el estrés de la ansiedad, es que el estrés se siente más en el cuerpo físicamente, dolores musculares, dolores de cabeza, trastornos del sueño, irritabilidad también, pero la ansiedad es muy mental. Es constantemente estar rodeado de incertidumbre, de pensamientos negativos, de mucho miedo. Y es una incapacidad al final para el ser humano. Es jugar como a posición adelantada, ¿no? En el fútbol, ¿no? Siempre pensando en el futuro. También los que viven de la nostalgia viven del pasado, ¿cierto? Sí, y fíjate que la nostalgia se pudiera, quizás metiéndonos más en los nuevos términos que hemos identificado, podemos usar más el sentimiento de algo agridulce. En vez de usar la nostalgia, pudiéramos decir que es algo que nos genera esa sensación de agridulce, porque es un recuerdo desde el punto de vista de selección muy importante, positiva. Bien. En cambio, la nostalgia está más conectada con la tristeza. Ok. O sea, que lo que recuerdo me genera algo que no es tan placentero. Un recuerdo, algo que viví, pero es porque ya sé que no lo tendré, porque ya sé que no volverá. Claro, y me hace llorar, pero bueno, Tachi, es que estoy drenando en esta parte del programa, Tachi. Vamos a jugar rápidamente por acá con este hablador. Ajá. ¿Verdadero o falso? Ok. Tachi, preguntas rápidas o afirmaciones rápidas. Por supuesto, usted dice verdadero o falso. ¿Y por qué? Vale. Vale. Al grano, como los dermatólogos, para aprovechar el tiempo. Tachi, si reprimo mis emociones, ellas desaparecen, se marchan. Falso, porque realmente las emociones no se reprimen, no se prohíben, sino que se tratan de vivir y de identificar la intensidad de ellas principalmente. Porque si yo tengo una intensidad de emoción muy alta, pero no tengo placer, entonces hay algo que tengo que revisar. Ok. Pero tengo mucho placer y es muy baja la intensidad, también tengo algo que revisar. Entonces aquí les dejo quizás esa reflexión de que no es una cuestión de reprimir, sino de vivirla sin hacerle daño a nadie y sin hacer daño a ti mismo. Vale, me gusta. No es posible razonar cuando estamos experimentando una emoción muy fuerte, Tachi. Ay, ¿en serio? ¿Por qué? Porque si ya tú has trabajado en tu inteligencia emocional, para ti va a ser un poco más fácil poder decir, ya sé por qué me siento así. Ok. O no he dormido bien, obviamente estoy irritable. Pero quien no ha trabajado en su inteligencia emocional, se le va a hacer mucho más difícil. Eso es como un secuestro emocional. ¿no? Entonces, La otra ¿cómo vez. razono? No, yo no quiero razonar nada. Yo lo que quiero es Claro. pegar 3 gritos. Sí, sí. Porque no lo has trabajado. Mi reptil y mi límbico que ven la cara por mí. Exactamente. Ojos que no ven, corazón que no siente, Tachi. Esa es una canción de Alexis y Fido de mi época. Verdadero. Porque es que volviendo al mismo punto, uno tiene que tratar de buscar las formas de demostrarse lo que quiere saber Ok. y verlo. Claro, y el pensamiento además no ve, pero sí siente. Claro, y si desde allí lo conectas, para ti es mucho más fácil activarlo. Esa es tu verdad. Exactamente. Esa es tu verdad. Oh, y si el cerebro funciona así. A ver, Tachi, las emociones no son permanentes. No son, Sí, las emociones no son permanentes. Ok. son efímeras. Lo que pasa es que el ser humano le coloca la carga a que tiene que ser permanente. Claro. Como lo llamaríamos aquí en Venezuela, desde donde nos vean nos quedamos pegados. O sea, Hay un- de verdad que hay un tema con eso. Hay un timing, un tiempo ahí. Hay Para la estudios. emoción. Bueno, la alegría dura 7 segundos, 10 segundos, un minuto. Sí, bueno, ¿Sí? para esa parte efímera sí, exactamente. Oye, pero ya estás. No sé. Yo 7 estoy en modo segundos. escuelita, modo escuelita. No, pero muy bien. O sea, ¿Dura lo 7? último que nos ha dicho la biología es 0,07. Me han servido mis libros de Daniel Goleman entonces. Muy No, bien. mentira. Pero fíjate que es tan corta que por eso nosotros principalmente lo que viene luego es el razonar. Es decir, cómo la pasé, todo lo que vi, cómo me sentí, qué viene luego. O no ¿no? quiero volver a repetir esto. Claro. Por Vale. ejemplo, si para ti fue placentero. Me gusta. Tachi, el miedo hay que vencerlo. El miedo hay que entenderlo. Ay, me gusta. No vencerlo.
Porque lo estás viendo como algo que es negativo. Y realmente el miedo, aunque puede ser preventivo, porque quizás tú estás en la calle y tú dices, bueno, paso la calle, no la paso, ok, siento un poco de miedo, pero vas a pasar la calle. Y lo que sucede en la sociedad es que no lo hagas porque te da miedo, no lo hagas mejor. No, sí, háganlo y compréndanlo, que es una emoción auténtica y que te puede ayudar muchas veces también. Tachi, si me distraigo, la tristeza se va. No funciona el teléfono, salir con los amigos, echar una bailadita, no funciona. Bueno, desde el punto de vista donde lo quieras ver. Ajá. Porque puede ser que te estés haciendo, en vez de distraerte, lo estés evadiendo. Negación, puede ser. También. Exacto. Entonces, no, va a llegar un momento en que usted se puede ir a tomar y todo lo que usted quiera, pero al otro día puede que esté todavía el elemento estresor de tu tristeza. Okay. Entonces, compréndela, dale su espacio y después puedes salir a distraerte. Tú sabes que me gustó mucho cambiar la palabra, ¿no? Vencer, confrontar. Difícil. Ahí es que aceptarla, la situación. Sí. Sí, en vez de verlo como enfrenta el miedo, enfrenta la tristeza, asumir. O compréndela. Ok. O sea, darle su espacio, vive tu emoción, no la prohíbas, no te la reprimas, porque va a ser mucho más fácil para ti poderla gestionar. Al mismo tiempo que con las palabras, como tú muy bien lo has dicho, no es lo mismo decir esto es difícil para mí que decir esto es un desafío para mí. Ya un desde el reto, punto de claro. vista de un pensamiento positivo, es mucho más llevadero que decir esto no me gusta, esto es difícil, esto es horrible, esto no lo puedo lograr, porque tu cerebro simplemente está allí para escucharte y pasarle el mensaje a tu mente. Tú sabes que hay una pregunta que siempre me hacen en redes sociales cuando hablo de emociones o cuando hablo de comunicación, y es que una persona con academia, una persona quizás con un desarrollo intelectual más avanzado, se le hace más fácil manejar sus emociones. Y aprovecha, ese no está en el guión, pero falso. No hay una garantía. Ok. Porque hemos también descubierto que hasta los mejores líderes o quizás personas, gerentes, para de repente no etiquetarlos y colocarles un rol específico, no tienen inteligencia emocional. Por eso no es característico quizás solamente de la primera infancia, de los niños, no. Hay personas que tienen 50 años de edad y hacen unos berrinches más berrinches que los niños más chiquitos, pero porque no saben cómo gestionar sus emociones. Entonces no hay garantía. Esto es un trabajo constante. Es un proceso diario de esfuerzo y de elegir que tú ya no quieres tomarte todas las cosas personal, que tú quieres ser una persona que se comunica asertivamente y que le da cabida a cada una de sus emociones sin reprimirse. Te faltó nada más ser impecable. Bueno, ya lo dijiste, ser impecable con tu verbo. No asumas y da al máximo para hablar del libro del doctor Miguel Ruiz, Los 4 Acuerdos, que creo que es una cátedra de cómo vivir, ¿no? Que ya son 5. Ya sí, porque tiene el 5º acuerdo. ¿Sabes cuál es, no? Ajá. Sé escéptico. Muy bien. Pero aprende a escuchar a las personas. Me encanta el 5º acuerdo. Que es cuestionar, y eso forma parte también de gestionar tus emociones. O sea, honestamente, ¿qué es lo que a mí me hizo sentir esta emoción? ¿Es real o es un invento mío? Eso es ser escéptico ¿Y también. cuáles son las consecuencias de eso que estoy sintiendo, Tachi? Como Así siempre, gracias es. por esta visita. Qué buena entrevista, porque hoy seguramente muchos en casa aprendieron a no solamente manejar sus emociones, sino a saber qué son, cómo se producen y sobre todo qué hacer con ellas. Tachi, redes sociales, ¿dónde te podemos ubicar? Claro que sí, @Tachi Osorio. Allí se van a encontrar con mi curso que se llama Radio Emociones para aprender a gestionar estas 87 o las que se pueda, pero poderle dar nombre y no confundirnos tanto, que al final nos ayuda con nuestra salud mental. Qué maravilla. Cuídate mucho, mi querida Gracias, querido. Tachi. Te esperamos pronto porque estas conversas son sumamente interesantes y vitales. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.